Me hundí en la adicción por su traición, mi renacimiento fue su mentor inesperado. El bullicio en el centro comunitario era el sonido de la esperanza, o al menos eso intentaba que fuera. Un adolescente desgarbado, con los ojos llenos de una rabia familiar, me miraba con recelo. Se llamaba Leo. Sentado frente a él, intentando descifrar su silencio defensivo, una punzada fría me recorrió la espalda. Era una sombra del pasado, una ironía cruel que el destino había puesto en mi camino. Mi vida había dado tantas vueltas que a veces me costaba recordar quién era antes. Pero aquí, en esta sala llena de jóvenes con cicatrices invisibles, el eco de mi antigua herida resonaba más fuerte que nunca. Él no me conocía, no sabía quién era yo en realidad. Y eso, en el fondo, era el verdadero desafío. Mi renacimiento había sido arduo, solitario, un camino de espinas. Ahora, el universo me obligaba a una confrontación que nunca busqué, a decidir entre el veneno dulce de la venganza y la difícil, pero liberadora, senda de la compasión. Mi vida, antes de que todo se desmoronara, era una promesa vibrante. Había encontrado mi alma gemela, creía yo, en una mujer de ojos chispeantes y risa contagiosa. Construíamos sueños juntos, un futuro cimentado en la confianza y un amor que parecía inquebrantable. Yo tenía un buen trabajo, una carrera en ascenso en diseño gráfico, un apartamento acogedor, planes de boda. Mi mundo era un lienzo de colores vivos, pintado con optimismo. Ella era mi musa, mi confidente, mi todo. Pensaba que nada podía romper ese lazo. Hasta que lo hizo. La traición llegó sin previo aviso, un golpe helado en el corazón. Descubrí una doble vida, mentiras tejidas con una maestría que me dejó sin aliento. No fue solo una infidelidad, fue una manipulación calculada que me dejó expuesto, financiera y emocionalmente. Perdí mi trabajo por un escándalo orquestado, mi reputación quedó hecha añicos, mi apartamento se fue en el proceso de liquidar deudas que ella había contraído a mi nombre. En cuestión de semanas, el lienzo de mi vida no solo había perdido sus colores, sino que había sido quemado hasta los cimientos. El vacío que dejó esa traición era insoportable, un abismo helado que me tragó por completo. La adicción no fue una elección consciente, sino una caída gradual, un intento desesperado por llenar ese vacío, por silenciar el dolor y la humillación. Al principio, era solo una copa para olvidar, un escape temporal. Luego, se convirtió en una necesidad, un velo denso que me separaba del mundo real, de la vergüenza, de la ira. Mis días se fusionaron en una neblina de autocompasión y autodestrucción. Perdí contacto con mis amigos, con mi familia, que intentaron ayudarme al principio, pero su voz se perdió en el eco de mi aislamiento autoimpuesto. Mi ropa se volvió harapos, mi hogar, un colchón en el suelo. Cada mañana era un despertar a la miseria, una resaca física y emocional que solo el siguiente trago prometía aliviar. Mi cuerpo se debilitó, mi mente se nubló, y el hombre que alguna vez fui, vibrante y lleno de vida, se convirtió en una sombra andrajosa, irreconocible incluso para mí mismo. El fondo llegó de una forma brutal, una noche, en un callejón oscuro, golpeado y sin un centavo, miré mi reflejo en un charco y no vi nada más que el rostro de la derrota absoluta. Fue un momento de claridad desgarradora. No quería morir así. Quería vivir, no solo existir. Quería recuperar mi vida, incluso si no sabía por dónde empezar. Esa mañana, con el cuerpo tembloroso y el alma rota, tomé la decisión que cambiaría todo. Fue una llamada de emergencia, un grito ahogado por ayuda. Los primeros días en desintoxicación fueron un infierno. Mi cuerpo se rebelaba, mi mente me torturaba con los fantasmas del pasado y la humillación del presente. Cada fibra de mi ser gritaba por rendirse, por volver a la oscuridad familiar. Pero había una pequeña chispa, la promesa de una vida diferente, que me mantenía aferrado. Las terapias fueron agotadoras. Tuve que desenterrar heridas que creía olvidadas, confrontar la rabia, el dolor, la vergüenza. Recuerdo las lágrimas, los gritos silenciosos en mi almohada. El grupo de apoyo se convirtió en mi nueva familia, un refugio de comprensión y fortaleza. Escuchar otras historias, compartir la mía, me hizo sentir menos solo. Durante este proceso, un viejo pasatiempo, la carpintería, resurgió en mí. Las manos, antes torpes por la adicción,
comenzaron a encontrar su ritmo. Trabajar la madera, darle forma, lijar imperfecciones, me dio una sensación de control, de creación, de propósito. Era un proceso lento, metódico, que exigía paciencia y atención a los detalles, cualidades que había perdido. Cada pieza terminada era una pequeña victoria, un símbolo de mi propia reconstrucción. La carpintería se convirtió en mi terapia, mi meditación, mi nueva vocación. Descubrí una habilidad para transformar lo rústico en bello, lo desechado en valioso, un paralelo perfecto con mi propia vida. Los años siguientes fueron un testimonio de resistencia silenciosa. Me mudé a una ciudad diferente, borrando las huellas de mi pasado y construyendo una nueva vida desde cero. Mi taller de carpintería creció, pasando de ser un pasatiempo a una pequeña empresa. Mis muebles, únicos y hechos a mano, empezaron a ganar reconocimiento. Había encontrado un nicho, un propósito y, lo más importante, una estabilidad que creía imposible. Había recuperado mi voz, mi dignidad y la confianza en mí mismo. Había aprendido a vivir con las cicatrices de la adicción, aceptándolas como recordatorios de mi fortaleza, no de mi debilidad. La soledad, que antes me consumía, ahora era un espacio de paz y reflexión. Mi éxito no se medía en riqueza, sino en la serenidad de mis mañanas y la autenticidad de mis relaciones. Había perdonado, no a quien me traicionó, sino a mí mismo por haber caído tan bajo. El pasado era una lección, no una condena. Mi propósito se expandió más allá del taller. Comencé a dar charlas en centros de recuperación, compartiendo mi historia, ofreciendo un faro de esperanza a quienes aún navegaban en la oscuridad. Quería devolver un poco de lo mucho que la vida me había dado después de la tormenta. Fue precisamente en este camino de retribución que la invitación para unirme a un programa de mentoría para jóvenes en riesgo llegó a mi correo. Era una iniciativa de una prestigiosa fundación, enfocada en guiar a adolescentes con problemas hacia un futuro más prometedor. Dudé al principio. Mi pasado, aunque superado, aún era una sombra que prefería mantener oculta. Pero la oportunidad de impactar vidas, de ser la guía que yo no tuve en mis peores momentos, era demasiado fuerte para rechazarla. Acepté. Las primeras semanas fueron un desafío. Cada adolescente era un mundo de frustraciones, miedos y rebeldía. Pero había uno en particular que se destacaba por su hostilidad, sus ojos desafiantes y un cinismo que me resultaba extrañamente familiar. Se llamaba Leo. Alto, desgarbado, con una melena oscura que caía sobre sus ojos. Recordé su nombre en la lista de pupilos. Era uno de los casos más difíciles, según los coordinadores del programa. Mi instinto me decía que había algo más detrás de esa coraza, algo que me recordaba a mí mismo en mis años más oscuros. Intenté acercarme a él, pero sus respuestas eran monosílabas o explosiones de sarcasmo. Había una herida profunda en él, una que mi experiencia me permitía reconocer, aunque aún no supiera su origen. Su energía, su rabia contenida, me intrigaban y, a la vez, me ponían en alerta. La revelación llegó de forma gradual, un rompecabezas cuyas piezas encajaban con una precisión aterradora. Leo había hablado poco de su familia, solo menciones vagas de una madre ocupada y un padre ausente. Pero un día, en un arrebato de frustración, soltó un nombre, el nombre de su madre. Y fue como si el aire se helara a mi alrededor. Era su nombre, el nombre de la mujer que había destrozado mi vida. Mi cuerpo se tensó, el viejo dolor se agitó en mi pecho como una bestia dormida que despertaba. Lo observé más de cerca. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa cuando se permitía una, incluso el tono de su voz en ciertos momentos, eran ecos de ella. La negación inicial fue fuerte, un muro que intenté construir para protegerme de la verdad. Pero la evidencia era abrumadora. Recordé vagamente una conversación años atrás, antes de mi caída, donde ella mencionó querer tener hijos. El tiempo, la adicción, el intento de borrar mi pasado, habían nublado esos detalles. Pero ahora, viéndolo a él, un adolescente con la misma sangre que me había traicionado, la realidad me golpeó con la fuerza de un rayo. La agitación interna fue brutal. Pasé noches sin dormir, debatiéndome entre el deseo crudo de venganza y los principios de compasión y perdón que había cultivado con tanto esfuerzo.
Mi mente regresaba una y otra vez a los momentos más oscuros de mi adicción, al dolor, a la humillación. Aquí estaba, la oportunidad perfecta. Podría manipular a Leo, usarlo para hacer que su madre sintiera una fracción del dolor que ella me había causado. Podría destrozar esa familia, exponer sus viejas mentiras, arruinar su vida. La tentación era dulce, un néctar prohibido. Pero luego, miraba a Leo. Veía su frustración, su soledad, su desesperación. Veía a un chico perdido, no a un instrumento de venganza. Recordaba mi propio fondo, el vacío que sentía, y sabía que Leo también lo sentía, quizás por razones diferentes, pero igual de profundas. Mi mentor en la recuperación siempre decía, la venganza es como beber veneno y esperar que el otro muera. Esas palabras resonaban en mi cabeza. ¿Realmente quería volver a envenenarme? ¿Quería que mi renacimiento, mi nueva vida, se manchara con la oscuridad del pasado? La lucha era feroz. Una parte de mí clamaba por justicia, por hacerle pagar a ella. Otra parte, la que había trabajado tan duro por la paz, me pedía compasión. Continué con la mentoría de Leo, mi conflicto interno siendo una tormenta silenciosa. Poco a poco, con paciencia y una persistencia que sorprendía incluso a los otros mentores, comencé a romper sus barreras. Hablamos de sus frustraciones con la escuela, con su madre a quien percibía como distante y controladora, con la ausencia de su padre. Me di cuenta de que, a pesar de la genética, Leo no era ella. Era un chico confundido, con heridas propias. Una tarde, me habló de un problema en casa, una discusión fuerte con su madre sobre su futuro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida. Me miró, buscando respuestas, buscando apoyo. Y en ese momento, la decisión se solidificó. No podía usarlo para mi venganza. Él era inocente en todo esto, una víctima colateral de una historia que ni siquiera conocía. Mi propia recuperación se basaba en el principio de no causar daño, de romper ciclos de dolor. Si buscaba venganza a través de Leo, estaría repitiendo el mismo patrón que me había destruido. La compasión no era solo una elección moral, era la única manera de mantener la paz que tanto me había costado construir. La oportunidad para una confrontación directa con ella llegó en una exhibición del programa de mentoría. Todos los padres estaban invitados. La vi entrar, elegante, con una sonrisa forzada en su rostro mientras buscaba a Leo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Ella no me reconoció. Mi apariencia era radicalmente diferente a la del hombre que había conocido, el cabello, la barba, la postura, la seguridad en mi mirada. Era un fantasma de su pasado que ella no podía invocar. La observé interactuar con Leo. Su frialdad, su juicio, la misma distancia emocional que recordaba, seguían allí. Leo, a su vez, se encogía bajo su mirada, su rebeldía una defensa contra esa distancia. No sentí la rabia que esperaba. En cambio, sentí una extraña lástima por ella, por su incapacidad de conectar, por la vida superficial que había elegido. En ese momento, entendí que mi venganza no era necesaria. Su propia vida, su incapacidad para amar verdaderamente, su hijo distanciado, eran su propia prisión. Al final de la exhibición, Leo se acercó a mí. Me dijo que había decidido intentar una de las ideas que le di para su proyecto escolar, algo que su madre había descartado. Sus ojos, antes llenos de rabia, brillaban con un atisbo de esperanza. Mi decisión estaba clara. No le revelaría la verdad. No usaría a su hijo como un arma. Mi propósito era guiarlo, ayudarlo a encontrar su propio camino, a romper sus propios ciclos, independientemente de quién fuera su madre. Continué siendo su mentor, su confidente. No era una relación perfecta, pero era honesta. Leo comenzó a prosperar, a encontrar su propia voz, a construir su confianza. Y al verlo crecer, al verlo empezar a sanar sus propias heridas, sentí una paz más profunda que cualquier venganza. La confrontación, la verdadera, no fue con ella, sino dentro de mí mismo. Había elegido la compasión sobre la destrucción, la sanación sobre la herida. Mi renacimiento no fue solo salir de la adicción, fue liberarme de la prisión del odio. Mi historia no terminó con un acto de retribución, sino con un acto de amor, no por ella, sino por su hijo,
y por el hombre en que me había convertido. La justicia no siempre grita, a veces, susurra en la quietud de una vida reconstruida.